Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Andrés Senpai, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a una nueva serie con CryEngine, C++ y Schematic. Con lo que hemos aprendido hasta este momento, vamos a aprender ahora a complementar C++ con, en este caso, Schematic, desarrollando un juego réplica. Vamos a intentar hacer una copia del juego que están viendo de fondo llamado The Alien Cube, un juego desarrollado por Alessandro Gussu y de paso también es desarrollado con CryEngine, así que aquí tenemos un buen ejemplo del potencial de CryEngine para los estudios indie. Entonces, como digo, vamos a intentar replicar este juego. Las mecánicas base nos va a servir bastante como para aprender a hacer cositas con el motor, ya poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Si tienen la oportunidad, consíganse este juego para que puedan ver sus mecánicas y también apoyar en este caso al creador. Es un juego que tiene bastantes valoraciones positivas. Así que bueno, como digo, vamos a intentar replicar este juego, por lo menos sus mecánicas, ya que bueno, el apartado de render, eso es otra cosa que de pronto lo vamos a ver ya mucho después. Pero de momento vamos a enfocarnos en las mecánicas y también en sí en la programación con C++, combinándolo en este caso con Schematic. Esa es la idea detrás de este proyecto y detrás de esta nueva serie pues, que estamos produciendo en el canal. Ahora, una cosa importante que sí debo aclarar, que es lo que va a pasar con esta serie conforme vayamos avanzando, y es más que nada por el tema de Schematic. Schematic, si bien es cierto, se lo puede usar, se recomienda solamente usarlo para probar, ver qué es lo que te puede ofrecer y todo ese tipo de cosas, pero para producción no se recomienda nadita por el hecho que es una herramienta que todavía está en beta, tiene demasiados problemas, tiene demasiados bugs. Si yo veo que en el desarrollo de esta serie nos está ocasionando demasiados inconvenientes a tal punto que puede ser que ya nos ponga en peligro ya el proyecto en sí, pues voy a dejar de usarlo, pero solamente bajo esa condición. Si veo que las cosas se comienzan a complicar demasiado y el proyecto pues corre peligro. Entonces eso es principalmente la aclaración que quiero hacer en este preciso momento. Y bien, pues ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pues si quieres enterarte cómo vamos a producir este clon para este clon del juego de The Alien Cube, pues tienes que quedarte hasta el final y verte toda la serie para aprender a hacerlo. Pero siempre mencionándote tres cositas importantes. Si deseas apoyar al canal de Código Nodo CBFX y también al canal de Andrés Senpai, puedes hacerlo a través de la página Buy Me a Coffee o invitándome un cafecito. Esta es una donación voluntaria, no es obligatoria de hacerlo, pero si lo puedes hacer es algo que me puede ayudar muchísimo a poder mantener ambos proyectos de los dos canales que se están produciendo. Si lo puedes hacer en buena hora, te agradecería un montón. El link lo encuentran en este caso en la descripción del video y también en la descripción de ambos canales. Aparte, si el contenido que se está subiendo en estos canales de Código Nodo CBFX y también en el de Andrés Senpai es contenido que te aporta mucho valor, te enseña algo o te quita alguna duda de encima, te agradecería mucho si te puedes suscribir, comentar, compartir los videos, dar like. Eso es algo que también me ayuda bastante, ya que le notifica a YouTube que los videos están teniendo movimiento, que le están sirviendo a la gente y por lo tanto él puede pues recomendárselo a más personas y así poder llegar a mucha más gente. Si lo puedes hacer también, excelente, te lo agradecería todavía mucho más. Y aparte, pues te abro la invitación para que te unas al grupo oficial de Discord del canal Código Nodo CBFX, que es el que auspicia al canal de Andrés Senpai. Dentro de ese Discord pues podrás conocer gente muy maja y súper buen dato con los mismos gustos de nosotros, donde podrás hacer nuevos amigos, conocer colegas de trabajo u ofrecerle trabajo a una persona. El link también lo encuentran en la descripción de este video y también en la descripción del canal. Y ahora sí, gente, sin más tiempo que perder, comenzamos con el desarrollo del juego clon de Alien Cube, que lo voy a llamar The Alien Ball. Así que bueno, comenzamos. Achieved with CryEngine. Muy bien, gente, ¿qué tal si empezamos con el desarrollo de nuestro videojuego de Alien Ball, juego basado en el juego de Alien Cube de Alessandro Gussu, como ya vimos en la intro? ¿Qué tal si lo primero que procedemos a hacer es crear el nuevo proyecto? Así que podemos usar, bueno, cualquiera de estos quit links que tenemos acá o podemos abrir el sandbox. Nos da completamente igual hacerlo de cualquiera de las dos formas. Vamos a aprovechar este quit link que tenemos aquí. Entonces esto lo que hace es abrirnos el sandbox
Y aquí en el apartado de New Project vamos a seleccionar de cualquiera de las plantillas que nosotros tenemos aquí disponible. Como es un juego de primera persona, de pronto podríamos usar en este caso la plantilla de... ¿Dónde está? De First Person Shooter. Pero bien, esto nos añade código adicional, bastante código adicional que no vamos a hacer uso ya que técnicamente no estamos fabricando un shooter. Si bien es cierto, sí es un juego en primera persona, pero no es un shooter en sí. Aparte no vamos a hacer uso de los assets, en este caso el modelo 3D con las animaciones. No nos vamos a complicar de momento con el tema de animaciones. Esto es algo que ya podamos saber mucho más a futuro en otros proyectos. Para este tipo de juegos, de pronto, vamos viendo. O sea, conforme vayamos avanzando, voy a ir viendo si añadir o no animaciones en este caso para tener un mejor feedback de nuestro juego. De momento voy a hacer uso de la plantilla Blend, es la plantilla que prácticamente más uso. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que seleccionar una locación donde queremos que este proyecto sea creado. En mi caso, yo ya tengo creado el proyecto, sino que vamos viendo de todas formas cómo generar un proyecto vacío. Aquí vamos a darle el nombre, por supuesto vamos a darle The Alien Ball. Y con esto vamos a proceder a crear el proyecto. Esto lo que va a hacer es abrirnos el sandbox y bien, de hecho nosotros del sandbox de momento no vamos a hacer uso, ya que en estos primeros videos vamos a comenzar a ver primero la parte de programación. Aunque la parte de programación vamos a hacerlo primero en C++. Si bien es cierto, yo indiqué que este proyecto íbamos a intentar manejarlo más en Schematic para ir viendo cómo es la comunicación entre C++ y Schematic, pero voy a crear en primer lugar una versión de C++ para usar esa versión de C++ como una guía para elaborar en este caso nuestro schematic entity. Entonces ese es simplemente el motivo por el cual voy a primero crear la versión de C++. Aparte, a mí me va a servir como un backup por si acaso Schematic nos comienza a dar demasiados problemas. Y como indiqué en la intro, si veo que Schematic comienza a darnos demasiados inconvenientes, vamos a regresar a trabajar tranquilamente todo en C++. Esa es la única condición que tenemos para trabajar completamente en C++. Pero bien, vamos viendo, todavía no vamos a ver la parte esquemática, eso lo vamos a ver en episodios siguientes. Entonces yo ya tengo el proyecto acá, lo tengo aquí de Alien Ball. Y lo primero que vamos a hacer es pedirle a CryEngine, oye, por favor, genérame la solución de Visual Studio. Para esto vamos a dar clic derecho sobre Cry Project y vamos a seleccionar en este caso Generate Solution. Esta herramienta va a abrir una herramienta que se llama Cry Version Selector, que en este caso nos permite, en pocas palabras, seleccionar la versión de Visual Studio con la cual vamos a trabajar. Yo en esta máquina solo tengo la versión 2019, así que no es más que suficiente para trabajar con la versión 5.7 de CryEngine, que es la versión actual que tenemos a disposición. Entonces vamos a darle Generate Solution. Esto va a generar en este caso el fichero de CMake.list. Ese fichero contiene todas las configuraciones para la compilación que vamos a generar. Y también indica en este caso cuáles son los ficheros que se tienen que considerar, cuáles son los ficheros que se tienen que importar a la solución de Visual Studio para comenzar a programar con estos, etcétera. Todo este tipo de cosas. Entonces aquí ya nos generó una carpeta que se llama Solutions. Dentro de esta carpeta nos genera otra que se llama Windows 64 o Win64. Y aquí tenemos lo que nos interesa, el game.sln. Entonces vamos abriendo nuestra solución en este caso para comenzar a ver ya la programación que vamos a usar para estos primeros videos. Entonces esperemos hasta que Visual Studio termine de abrirse. Ya casi creo que estamos. Muy bien, Visual Studio ya terminó de abrirse y aquí tenemos nuestra solución, el cual contiene los CMake Predefined Targets, en este caso para la gestión del fichero de CMake para volver a cargarlo, instalar algunas dependencias o algunas cosas de eso. Aquí tenemos el proyecto, que es el juego que estamos desarrollando. Se encuentra dentro de la carpeta Project Game. En este caso este es el proyecto de Visual Studio para programar con C++. Y aquí tenemos los ficheros que por defecto nos vienen cada vez que generamos un proyecto nuevo en CryEngine. Tenemos el std.afx, que en pocas palabras estos son los precompile headers, los ficheros que van a estar precompilados para aumentar mucho más la eficiencia en la compilación y sea mucho más rápida. Tenemos el Game Plugin, prácticamente la clase más importante que tenemos dentro para la programación de nuestros videojuegos. Esta clase ya vamos a ver más a detalle conforme vayamos avanzando en el desarrollo de esta
de este juego. Vamos a ir viendo las utilidades y cómo podemos aprovechar esta clase Game Plugin. Aquí tenemos el CMake List. En este caso es lo que indica la configuración para la compilación, qué ficheros tienen que compilarse, etc. Entonces aquí tenemos una carpeta adicional que se llama Uber Files. CryEngine lo que hace es que cuando él va a compilar, no compila los .cpp que encuentra, por ejemplo, dentro de la carpeta Components u otras carpetas que nosotros podamos tener, sino que él genera estos ficheros intermedios, hace las inclusiones de CPPs, en este caso, con una ruta específica y después los compila. Entonces, más o menos eso es lo que hace CryEngine. Genera ficheros adicionales, copia los CPPs, en este caso, o incluye los CPPs dentro de estos ficheros con extensión Uber, para después el compilarlos y ya generar el DLL en sí. Aquí tenemos otra carpeta de resource, que normalmente esto no lo usamos, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Y aquí tenemos la clase, los ficheros player.h y player.cpp, que estos son los ficheros que por defecto CryEngine nos genera en una template, en este caso de Empty, la que nosotros seleccionamos, la primera que seleccionamos, que era un Empty Project, si no mal lo recuerdo. No vamos a hacer uso de esta clase, yo prefiero fabricar la clase desde cero. Y bien, entonces dentro de Components, aquí estamos en la carpeta en Components, entonces vamos creando ahora nuestro Player Controller, el controlador para nuestra entidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, podemos hacerlo de la siguiente forma, es la forma como normalmente yo lo hago. Nos vamos a la carpeta de Code, en este caso donde vamos a tener todos nuestros ficheros de C++, y dentro de la carpeta Components aquí voy a crear una carpeta adicional para poder tener todo mucho más organizado. Esta carpeta la voy a llamar Player Controller. Normalmente le pongo el mismo nombre del fichero que voy a generar. Vamos copiando esto y vamos generando en este caso los dos ficheros, Player Controller.h, perfecto, y Player Controller pero .cpp. Perfecto. Nosotros ahora vamos a tener que indicarle a Visual Studio, oye, ¿sabes qué? Añade estos ficheros para poder comenzar a trabajar con estos. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Si nos vamos al root del proyecto, podemos volver a indicarle a CryProject, oye, ¿sabes qué? Genera la solución de Visual Studio. Él lo que va a hacer en pocas palabras es analizar todo lo que hay dentro de la carpeta Code y actualizar este fichero CMakeList. Eso es en pocas palabras lo que hace ese Generate Solution, que lo hacemos a partir del CryProject. Pero esto también es un proceso que nosotros podemos hacerlo de forma manual y de hecho es la forma en la que yo normalmente lo hago. Si vemos aquí tenemos este add source, aquí es donde vamos a indicar cuáles son los ficheros que se van a compilar y aquí tenemos uno que se llama Components Uber que está considerando estos dos ficheros que tenemos aquí. Yo dentro de, por ejemplo, de estas líneas, yo puedo añadir el Player Controller que acabé de generar, Controller CPP y Player Controller.h. Perfecto. Entonces ahí yo le estoy diciendo, en este caso, el fichero de CMakeList para al momento que yo recompile, como quien dice, el proyecto de CMake para poder considerar los ficheros dentro de la solución de Visual Studio, para poder en este caso comenzar a usar esos ficheros y comenzar a programar en estos. Ahora, ¿cómo le indico ahora a CMake para que le diga a Visual Studio, oye, ¿sabes qué? Ahora existen unos ficheros adicionales que tienes que considerar al momento de compilar. Esto lo hacemos si nos vamos acá a la carpeta que tenemos acá de CMake Predefined Targets. Nosotros tenemos este proyecto llamado ZeroCheck. Vamos a recompilar este proyecto. Ahí cometí un error. Vamos a ver qué me dice el error. Me dice... Ok, hay un problema en este caso en el fichero CMake que nosotros escribimos. Y claro, es que estos Player Controller no se encuentran solamente dentro de la carpeta Components. Se encuentran aparte dentro de una carpeta que se llama también Player Controller. Entonces, esa sería la ruta completa. Perfecto. Entonces, nuevamente volvemos a decirle este ZeroCheck. Oye, ¿sabes qué? Recompila. Y perfecto, ahí recompiló.
Él ahorita en este momento se está dando cuenta que hay una modificación en el proyecto. Por lo tanto, me está diciendo, oye, estoy encontrando que hay un cambio en tu solución. Lo que me dice el CMake List es completamente diferente a lo que tú estás viendo acá. ¿Quieres que recargue todos los ficheros? Le voy a decir, sí, sabes que recarga todos los ficheros. Y ahí, como estamos viendo dentro de Components, tenemos a playercontroller.h y a playercontroller.cpp. En este caso ya me está considerando ambos ficheros, por lo tanto yo ya puedo programar y al momento de compilar va a considerar absolutamente todo esto de aquí. Es más, no sé si ya generó el fichero Uber. De hecho, vamos a ver si hizo cambios. Sí, ya hizo cambios en Components Uber. Me está diciendo que ahora también tienes que compilar este CPP que se llama Player Controller. Perfecto, entonces ahí ya tenemos nuestro componente que vamos a comenzar a programar. Pero aquí estamos teniendo hasta cierto punto un inconveniente. Nosotros este fichero, o ambos ficheros de Player Controller, nosotros lo tenemos en su respectiva carpeta. Aquí no estamos teniendo esa misma organización. Yo quiero seguir teniendo esa misma organización porque me es mucho más fácil poder trabajar y poder hasta cierto punto diferenciar clases y algunas cosas de esas. ¿Cómo puedo decirle a CMake List, oye, ¿sabes qué? Necesito que me lo organices también esto por carpetas? Para poder tener esta organización por carpetas, yo voy a tener que decirle, oye, necesito que vas a generar, mejor dicho, otro fichero Uber para que dentro de ese fichero Uber metas todo lo que está en esta carpeta de Player Controller en sí. Entonces, voy a decirle que el nuevo Uber se llama, en este caso, Player Controller Uber. El source se encuentra dentro de Components y la otra carpeta se llama Player Controller. En este caso yo tengo que ponerle 4, en este caso esto es un forward slash, tengo que ponerle 4 forward slash para que me identifique que está segmentado en este caso por carpetas. Y los dos ficheros que tienes que incluir son estos dos de aquí, el playercontroller.cpp que está en toda esta ruta de aquí y el playercontroller.h que también está en toda esa ruta en sí. Por lo tanto, vamos a decirle nuevamente, haz un zero check nuevamente o recompila nuevamente el zero check. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Recarga todo. Y como podemos ver, todavía no me está creando las carpetas. Esto puede ser un problema de Visual Studio en sí. Si nosotros revisamos el fichero Uber o la carpeta Uber, como podemos ver, tenemos ahora un nuevo fichero Player Controller Uber.cpp. Eso quiere decir que sí me encontró la carpeta. Entonces, ahorita para que todo esté bien, vamos a, en este caso, reiniciar Visual Studio. Perfecto, entonces regresemos de Allen Ball, Solution, Windows 64, Game.sln. Volvemos a abrir en este caso la solución para ver si ya me está considerando en este caso la carpeta. Esperemos un ratito hasta que termine de abrir en este caso Visual Studio. Bueno, ya terminó de abrir. Bueno, no tengo ahorita licencia visual así. Ya se me acabó la prueba. Y si bien es cierto, si se encuentra dentro de Components, pero Components, sí, no me está considerando todavía la carpeta. Vamos a ver si es que no cometimos un error en la escritura de este player controller ubers.cpp. Si está generando un player uber cpp. Source group components player controller, en este caso components player controller cpp.h. Esto es components, necesito poner 4, aquí están los 4, sí, la carpeta se llama player controller, component player controller. Ok, no me está considerando lo que tenemos aquí. Vamos en este caso reiniciando nuevamente Visual Studio, solo que en este caso le voy a decir a Cry Project, oye, ¿sabes qué? Genérame la solución de Visual Studio para ver si es que no metí la pata en la escritura, en este caso, o en el cambio que hicimos dentro del fichero de CMake List. Entonces vamos a volver a abrir la solución de Visual Studio. Perfecto, esperemos un ratito. Ok, ahí ya tenemos separado por carpeta. Player Controller. Déjame cerrar esto de aquí.
Y vamos revisando en este caso Player Controller Uber CPP, Components, Player Controller, Component, Player Controller. Está tal cual como yo lo dejé. Bueno, no sé por qué motivo, en este caso Visual Studio no me estaba reconociendo en este caso la carpeta adicional. Pero bien, como podemos ver, el código estaba bien. Entonces, estas son las dos formas que nosotros tenemos para comenzar a cargar diferentes ficheros para que sean considerados en la compilación y formen parte del DLL final que se tiene que generar. Perfecto, entonces vamos comenzando con la programación de nuestro Player Controller. Y lo primero que vamos a necesitar para nuestro Player Controller es, en primer lugar, hacer una inclusión. Para poder crear componentes en CryEngine tenemos que hacerlo a través de CryEntitySystem y llamamos al fichero, en este caso, de EntityComponent.h. Dentro de este EntityComponent.h lo que tenemos es la interfaz de EntityComponent. Si nosotros queremos crear componentes en CryEngine tenemos que derivar a partir de esa interfaz. Perfecto, entonces vamos creando un nuevo tipo y lo vamos a llamar C Player Controller. ¿Por qué lo prefijo con C? Aquí en el estándar de CryEngine, el coding estándar de CryEngine, ellos recomiendan que cuando nosotros vayamos a crear una clase, la prefijemos siempre con la letra C. Y cuando vayamos a trabajar con estructuras, la prefijemos con la letra S. En este caso, CryEngine sí recomienda hacer esa distinción entre clases y estructuras. Perfecto. Ahora, una cosa también importante, que esto ya es cuestión de diseño de nuestras clases. Esta clase o a partir de esta clase van a haber clases que deriven a partir de este CPlayer Controller. Por lo menos hasta este momento, yo no creo que vaya a tener clases que vayan a derivar a partir de CPlayer Controller. Por lo tanto, marco esta clase como final. Final lo que quiere decir es que no van a existir clases derivadas a partir de CPlayer Controller. Con esto estoy sellando la clase. Perfecto. Ahora voy a decirle que necesito hacer una herencia pública de la interfaz llamada EntityComponent. Ahí. Perfecto. Entonces, yo ya con esto tengo ya declarada una clase. Ahora, dentro de nuestro punto CPP necesito indicarle, oye, ¿sabes qué? Como voy a declarar métodos y algunas cosas dentro de esta clase, yo dentro del punto CPP normalmente nosotros definimos esos métodos que tiene una clase. La primera inclusión que debemos hacer, y esto es obligatorio, necesitamos hacer la inclusión del stdafx, ya que estos son los ficheros que ya están precompilados. Y bueno, la segunda inclusión en este caso ya es la de nuestro fichero playercontroller.h. Entonces aquí es donde vamos a definir todas las declaraciones que nosotros hagamos en playercontroller.h. Perfecto. Ya tenemos un componente. Ahora, para poder usar este componente dentro de CryEngine, no solamente basta con que derive de EntityComponent. Vamos a tener que hacer un proceso adicional que es conocido como el reflectType. Este reflectType es lo que le permite a este componente poder usarse con funciones internas de la librería, en este caso de CryEngine, y aparte es lo que permite usar este componente dentro del environment de schematic que a nosotros nos interesa poder usarlo. Entonces, para poder reflejar un componente en CryEngine tenemos que declarar una función que tiene una firma muy específica. La función tiene que volver void, el nombre puede ser el que sea, pero por convención se utiliza reflectType, a pesar de que me parece que en el caso de CryEngine la función sí tiene que tener específicamente ese nombre, reflectType. Esto es algo que no puedo comprobar del todo. Ya mismo vamos a hacer una prueba, pero principalmente lo que una función tiene que cumplir es que tiene que tener un valor de retorno específico y una cantidad de parámetros específicos. Ese parámetro específico que necesita es uno que se encuentra dentro de el namespace de schematic y se llama cTypeDescription. Esta es una plantilla de clase, por lo tanto tengo que indicar de qué tipo yo quiero que esta clase se especialice. Del tipo que yo quiero que se especialice es de esta misma clase, CPlayerController. Y es una referencia que sí puede tener el nombre que nosotros queramos. Por convención se utiliza description.
Perfecto. Ahora, este método tiene que estar en el bloque público para que se lo pueda encontrar al momento que se lance la compilación y se pueda, en este caso, usar este método reflecta, ya que si es privado, pues no se puede usar. Perfecto. Entonces nosotros ya podemos definir en este caso este método. Entonces vamos a definirlo dentro de nuestro playercontroller.cpp. Pero bien, como digo, este es el método que se tiene que, en este caso, es el método que se va a usar para reflejar. Entonces vamos definiéndolo. Sal ayuda, perfecto. CPP. Entonces ahí tenemos para definir. Para terminar de definir este método reflectType, vamos a invocar un método que se encuentra dentro de description que se llama setGUID o Global Unique Identifier. Este Global Unique Identifier es lo que CryEngine necesita para poder diferenciar componentes. Nosotros podemos tener varios componentes que tengan el mismo nombre, pero CryEngine los va a poder diferenciar a partir de ese Global Unique Identifier. Es un ID único global. Para poder pasarle este CryGUID, que es lo que nos pide como parámetro de esta función miembro, nosotros podemos hacerlo a través de en este caso de un string literal que se llama CryGUID. Este string literal lo que va a tomar es ese string que nosotros le estamos pasando y nos va a devolver un CryGUID. Perfecto, entonces esto es prácticamente lo que se va a necesitar. Ahora, yo necesito darle el número. ¿Cómo le puedo dar ese número? Pues bien, vamos a tener que hacer uso de una herramienta que tenemos aquí dentro de Visual Studio que se llama Create Global Unique Identifier. En el caso de los Global Unique Identifier, se recomienda hacer uso de este tipo de herramientas y no intentar escribir nuestro propio Global Unique Identifier. Por el motivo de, bueno, podemos cometer algún error, de pronto podemos escribir un identificador que ya exista dentro del sistema, entonces es preferible usar este tipo de herramientas. Aparte que, bueno, escribir este tipo de identificadores es bastante complejo porque aparte es un número que me parece que es de 128 bits. Entonces, en el caso de CryEngine y en el caso de Visual Studio se utiliza el formato número 4. Pueden diferenciarlo más que nada porque los números están dentro de estas llaves. Entonces aquí podemos generar la cantidad que nosotros queramos, ya que la probabilidad de que se genere un Global Unique Identifier igual es prácticamente nula. Entonces, este número que acabamos de generar, vamos a pegarlo aquí adentro. Perfecto. Y ya con esto tenemos lo básico para reflejar un componente. Con esto nosotros ya podemos usarlo, incluso, bueno, ya podríamos usarlo con las funciones internas que existen dentro de CryEngine. Ahora, vamos compilando a ver si no hemos metido la pata referente a esta función. A pesar que no creo que deberíamos haber metido la pata, pero bueno, quién sabe, déjame ver. Perfecto, está compilando. Player Controller ahorita está intentando compilar. Perfecto, sí lo compiló muy bien. Perfecto, entonces nosotros en teoría ya podemos usar este método reflectType. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a necesitar es poder usar este componente dentro del contexto de Schematic. Para poder usar este componente dentro de Schematic, nosotros tenemos que registrarlo para ser usado en Schematic. Para poder registrarlo, en primer lugar vamos a tener que hacer tres inclusiones. Include CrySchematic, Environment, Elements y vamos a incluir Environment Component. Perfecto. Esto es una clase interna que solamente lee en este caso Schematic y sirve únicamente para la compilación o durante la compilación. Lo siguiente que tenemos que incluir es también se encuentra dentro de CrySchematic, se encuentra también dentro de Environment, solamente que este se encuentra aquí dentro de Environment y se llama environment registrar. Este objeto es el objeto que nos va a permitir registrar este componente para que pueda ser usado en Schematic. Y por último vamos a hacer una inclusión que adicional, que en este caso se encuentra dentro de CryCore y se llamaba instant list algo, static instant list.h. Dentro de este fichero lo que tenemos es una macro que es la que nos ayuda a terminar con el registro
del componente para ser usado en Schematic. Perfecto. Ahora, para poder registrar un componente en Schematic, también tenemos que pasarle una función que tiene una firma muy específica. Como valor de retorno tiene que devolver void. El nombre, en este caso, sí puede ser el que sea. Yo normalmente lo llamo register. En este caso, el nombre de la clase. Caramba, player controller. Y como parámetro necesita recibir un objeto que también se encuentra dentro del namespace Schematic y se llama environmentRegistrar, o es del tipo environmentRegistrar. También necesita recibir o recibe también una referencia y por convención se la llama normalmente registrar. Perfecto. Ahora, para nosotros poder registrar un componente en Schematic, nosotros tenemos que hacerlo a través de un scope específico. En el caso de los componentes, CryEngine recomienda que los registremos siempre en el scope referente a entidades. Si no conoces este tema de los scopes, nosotros ya vimos un video bastante completo donde creamos nuestros scopes para Schematic. El enlace se los dejo aquí en la parte superior para que vayan y chequen eso de ahí. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese scope? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a invocar registrar, que en este caso es el objeto que estamos recibiendo como referencia. Registrar. Ahí sí. Y vamos a invocar su método que se llama scope. Aquí nosotros tenemos que pasarle el Global Unique Identifier y nos va a devolver el scope que estamos buscando. Ahora, para poder pasarle el scope de entidad, nosotros vamos a hacerlo a través de la clase Entity, el cual tiene un método interno que, si no me lo recuerdo, se llamaba scope getEntity scope global unique identifier. Es un método que lo que nos devuelve es el global unique identifier. Nosotros le pasamos ese global unique identifier a este método scope y nos va a devolver en este caso un objeto que es del tipo CEnvironmentRegistration_Scope. Perfecto. Vamos guardándonos esta variable. Vamos guardándonos esa referencia que nos está devolviendo a través de... Es una referencia... Bueno, sí, nos devuelve un Environment Registration Scope. Esto internamente me parece que era un share pointer, me parece. Perfecto, entonces me estoy guardando ese share pointer a través de una variable. Perfecto, ya tenemos el scope. Ahora, con este scope ya podemos registrar nuestro componente. Entonces, scope.register, y aquí tenemos que decirle cuál es el componente que estamos interesados en registrar. En este caso, vamos a hacer uso de una macro que se llama schematic make environment component. Esto lo que va a hacer es también generar un share pointer, que es el que va a pasarlo como parámetro en este register. Si nosotros vemos register, nos está pidiendo un environment element ptr. Entonces aquí dentro de esta macro nosotros tenemos que pasarle el nombre de la clase que estamos interesados en registrar para el environment de Schematic. Perfecto. Entonces ya tenemos, con esto es suficiente para la función que nos va a ayudar a registrar el componente para ser usado en Schematic. Ahora lo siguiente es, ahora sí, registrar el componente. Para esto vamos a hacer uso de otra macro que se llama cryStaticAutoRegisterFunction, al cual tenemos que pasarle la dirección de memoria de la función que queremos, en este caso, registrar. Register Player Controller. Perfecto. Y con todo esto ya tendríamos un componente que está reflejado para ser usado con las funciones normales de CryEngine, de la librería de CryEngine. Y también con esto, en teoría, tendríamos registrado nuestro componente para que pueda ser usado también dentro del environment de Schematic. Perfecto. Vamos compilando para ver si es cierto lo que les estoy indicando. Y por lo visto, no, ya que tenemos un error de compilación. Vamos a ver qué me dice. Me dice, type must be reflected. O sea, el tipo tiene que ser reflejado. Este error pues no me da mucha información. Aparte, lo que me dice es que se está produciendo dentro de environmentComponent.h. Como digo, no me dice mucho. Pero me está dando una pista y me está diciendo que el tipo tiene que ser reflejado. ¿Qué me quiere decir con esto? Que lo que yo quiera registrar en Schematic tiene que ser un tipo reflejado.
se supone que nosotros, el player controller, nosotros ya lo reflejamos. Tenemos el método reflectType. Pero recuerdan que yo les dije que ese método reflectType tiene que tener una firma específica. Como valor de retorno, tiene que volver void. Y como parámetro de la función, necesita, pues en este caso, un cType description. Pero yo estoy viendo la declaración que tengo aquí de la función y en teoría estoy cumpliendo con eso de ahí. Porque devuelve void y tienes únicamente un solo parámetro. Pero no es así. Como esta función pertenece a una clase, por defecto y de forma implícita, todas las funciones miembro de clase reciben como primer parámetro el puntero this. Por lo tanto, esta función no está recibiendo un parámetro, está recibiendo dos parámetros. Entonces, no me sirve esta función. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Una forma en cómo lo podemos solucionar es declarar la función fuera, como una función libre, en este caso fuera de la clase. Ahora, bueno, me da error porque me está diciendo, porque acá yo tengo un reflectType que supuestamente pertenece a un CPlayerController. Voy a borrar esto de aquí. Y en teoría ya con esto debería tener definido este método que yo tengo aquí. Todavía no se actualiza. Vamos viendo, porque en teoría con esto ya debería estar actualizado. Esto ya son pues patadas de Visual Studio. Entonces, ahora sí, yo tengo un método que devuelve void y que únicamente tiene un solo parámetro. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a la clase, ya no está definida dentro de la clase. O bueno, en este caso, declarada dentro de esta clase. Bueno, declarada y definida dentro de la clase, si estaba bien. Entonces, bien, ya tiene un solo parámetro. Vamos compilando a ver qué nos dice. Y perfecto, como podemos ver, ahorita sí nos compiló muy bien. Perfecto, entonces ya con esto sí tenemos ahora una función, bueno, en este caso un componente reflejado y también un componente registrado para Schematic. Ahora, ¿qué pasa o cómo podemos hacer, mejor dicho, para poder tener este reflectType dentro de la declaración de la clase, ya que tiene sus ventajas en sí? Si yo quiero poder mantener este método dentro de la declaración de la clase, yo necesito, vamos en este caso volviéndolos a poner acá, ya que démosle control Z. Perfecto. Entonces, si yo intento compilar, pues nos va a dar error por el motivo de que esta función está recibiendo dos parámetros y no un parámetro. ¿Cómo puedo solucionar ese inconveniente para que no tenga ese puntero this de forma implícita? Podemos hacerlo a partir de la siguiente forma. Con la palabra reservada static. Vamos compilando y a ver qué me dice. Y ahí sí nos compila. Static parece ser una palabra mágica, pero bien, tiene su lógica. Static lo que hace es que esta función que tenemos aquí, que está marcada como static, se comporta como una función libre o como una función global, solamente que se encuentra declarada dentro de la clase CPlayerController. Pero es una función libre. A grandes rasgos funciona como una función libre o como una función global. Con esto no recibe this y otro motivo para poder invocar este método, pues no se necesitan de instancias de PlayerController. Entonces, eso es lo que nos ayuda la palabra reservada, en este caso, static. Entonces, si compilamos, creo que lo había compilado. Sí, como podemos ver, funciona también muy bien. Perfecto, entonces, como digo, ya con esto tenemos lo básico. Bien, entonces vamos continuando con la declaración de esta clase. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro personaje? En primer lugar, vamos a necesitar una forma física para que pueda interactuar dentro del mundo físico de CryEngine. Va a necesitar un input, ya que necesito controlarlo. ¿Y qué más podría llegar a necesitar? Una forma física, un input. Yo creo que con eso sería suficiente. Sí, yo creo que con eso podría ser más que suficiente de momento. Perfecto, entonces vamos a crear esos componentes. Esos son componentes dentro de CryEngine. Entonces vamos en primer lugar haciendo las inclusiones correspondientes. Esos se encuentran, o los componentes a los cuales estoy interesado, se encuentran dentro de Defaults Component. En este caso, primero vamos a hacer con el input. Ah, caramba. Bueno, input component.h. Perfecto. Y vamos haciendo
defaults component de nuevo. Este se encuentra dentro de Visit y se llama Character Controller Component. Perfecto. Ahora yo necesito poder ahora instanciar estos componentes. Para poder instanciar estos componentes podemos hacer uso del constructor de la clase, ¿por qué no? Perfecto. Entonces C player controller. Sí, vamos así nomás. Entonces vamos definiendo este constructor acá. Y vamos creando, en este caso, los componentes. Vamos a hacer uso de MP Entity. Este puntero lo estamos derivando a partir de Entity Component. Es por eso que puedo acceder a este MP Entity. Y sobre este, que bueno, técnicamente nos devuelve la entidad. Y sobre la entidad nosotros podemos pedirle a la entidad, oye, ¿sabes qué? Créame un componente. Para poder crear un componente podemos hacerlo a través del método get or create component, que en primer lugar va a intentar obtener ese componente y si es que no lo encuentra, lo crea. Entonces, ¿qué componente vamos a crear? En primer lugar vamos a empezar con el input. El input se encuentra dentro del namespace de cry, defaults component y se llama input component. Perfecto. Esto nos devuelve un puntero hacia el input. Vamos creando una variable para poder, una variable para poder guardarnos ese puntero. Autocons input igual a esto de aquí. Perfecto. Y vamos haciendo lo mismo con el character controller. Character controller. Perfecto. Entonces, MP entity. Nuevamente get or create component. Se encuentra dentro del namespace de cry, defaults component y la clase se llama C character controller component. Déjame ver. Punto y coma. Ahí. Perfecto. Entonces podemos guardar esto de aquí. Y acá también podemos guardar. Regresemos ahora al punto CPP para revisar. Perfecto. Ya con esto tengo declarado los dos componentes. La creación de componentes se encarga la misma librería. La librería sabe cómo gestionar esos componentes, gestiona su tiempo de vida, principalmente gestiona su tiempo de vida. Si estos se tienen que mover por A o B circunstancia, eso ya es algo que se encarga la misma librería. Nosotros lo que estamos, como digo, pidiéndole a la entidad, o sabes que crea un componente y devuélveme un puntero hacia ese componente porque yo quiero hacer cosas referente al input component, referente al character controller component. Perfecto. Ahora, esto que vamos a hacer ahorita ya es más cuestiones de gusto. Si nosotros revisamos, acá nos dice cuántas columnas y cuántas filas más o menos tiene esta sentencia o toda esta declaración. Y toda esta declaración me ocupa 129 columnas. Yo siempre procuro, en este caso, que las declaraciones no alcancen más de 120 columnas, máximo unas 123 columnas. Hasta 123 más o menos me quedo bastante tranquilo. El problema de estas declaraciones bastante largas es que prácticamente me toca moverme mucho de derecha a izquierda y esto puede ensuciar un poco el código. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para reducir en este caso esta declaración? Pues como estamos viendo, lo que prácticamente me hace larga la declaración es las llamadas a estos namespaces. Entonces, para reducir esta declaración, vamos a hacer uso de using namespace de cry defaults component. Entonces, yo les estoy diciendo que únicamente en esta función, que en este caso es el constructor, se va a poder hacer uso de este namespace, lo cual me permite ahorrarme estas llamadas que tenemos aquí. Perfecto. Y ya con esto tenemos unas expresiones mucho más cortas. Ya me ocupan 105 columnas. Entonces esto es mucho más fácil de leer y nos ayuda a perder menos tiempo. Perfecto. Entonces a través de mi player controller yo ya tengo ahora un input y un character controller. Ahora, estos punteros, porque cuando esta función termine, estos punteros van a ser eliminados.
yo voy a querer hacer algo adicional con estos objetos después de la construcción. Por ejemplo, hay varios métodos dentro de CryEngine que me permite manipular información o leer información o lanzar código cuando el juego se actualiza o cuando el juego recién empieza, etc. Entonces yo puedo hacer todo ese tipo de cosas, la librería me lo permite. Entonces, en esos casos probablemente sí vaya a querer hacer cosas con el character controller. Y con el caso del input, probablemente puede ser que sí, también en el caso del input. Entonces voy a declararme estos punteros como atributos miembros de esta clase. Esto los voy a ubicar dentro del bloque público, dentro del bloque privado, perdón. Y vamos a hacer las declaraciones. Entonces, cry default component, say input component, y lo voy a llamar en este caso input component. Perfecto. Y vamos haciendo lo mismo con el character controller component. Character controller component. Perfecto. Ahí ya tengo los dos objetos. Entonces, toda esta expresión va a ser igual. O bueno, input component va a guardarse ese puntero que es resultante, en este caso, de la invocación a toda esta expresión que tenemos aquí. Y al igual con el character controller component. Perfecto, entonces ya me estoy guardando esos punteros y ahora durante el gameplay en sí, durante la actualización del juego, yo puedo comenzar a usar los métodos internos que estas clases poseen. Perfecto, vamos compilando y vamos viendo cómo está la cosa. Entonces, me salieron un poco de errores en este caso. Vamos viendo cuál es el inconveniente. Bueno, se empieza más o menos desde acá. Me está diciendo que default component, el símbolo que está hacia la izquierda, estos dos puntos, necesita ser un tipo. ¿Qué es lo que está pasando? Si vemos la declaración y también si vemos dónde se está dando el error, me dice que se está dando en player controller.h la línea 10, o sea, en esta línea de aquí. Para no hacer la historia tan larga, lo que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Dentro de este punto H yo no encuentro esta declaración. ¿Dónde está la declaración? Pues la declaración de ese tipo, o sea, de este tipo y de estos namespace, en realidad están en los ficheros que tenemos aquí. Pero estos ficheros están dentro del punto cpp, no están dentro del punto h. Por lo tanto, él no los detecta. ¿Qué solución tenemos para esto? Podemos, en este caso, cortar estas dos inclusiones que se están haciendo y pegarlas aquí dentro del punto h. Eso debería solucionarnos el problema. Si compilamos, vamos a ver el resultado. Está intentando compilar player controller. Bueno, está compilando player controller y ahorita sí fue exitoso. Perfecto, entonces ya con esto solucionamos otro de los inconvenientes o uno de los inconvenientes que estábamos teniendo en este momento. Pero aquí hay un pequeño problema. Todas las clases que hagan inclusiones de player controller, ¿por qué? Porque quieren revisar algún dato específico, quieren invocar alguna función específica, que bueno, de momento no existe otra función más allá de reflectType. Pero todos los demás ficheros que hagan inclusiones de este player controller.h se van a llevar de a gratis estas dos inclusiones adicionales. Eso es algo que debemos evitar, intentar evitarlo lo más posible, ya que podríamos llegar a tener inclusiones cíclicas. Entonces, para evitarme todo ese tipo de inconvenientes, la recomendación es hacer la menor cantidad de inclusiones posibles dentro de los .h y dejar la mayor cantidad de inclusiones posibles dentro de los .cpp. Pero si yo lo hago de esta forma, voy a tener un inconveniente. Ahora, ¿cómo puedo solucionar esto de esta manera? Pues bien, podemos hacer uso de las declaraciones anticipadas. Las declaraciones anticipadas lo que le indican al compilador, oye, ¿sabes qué? Existe un tipo que tiene este nombre. Por ejemplo, CInputComponent. Por ejemplo, vamos haciendo una declaración de CInputComponent. Perfecto, vamos copiándolo ahí. Y vamos haciendo lo mismo con el character controller. Perfecto. Entonces, el compilador va a encontrar que existen estas dos declaraciones que no tienen cuerpo.
Entonces, con esto yo le estoy diciendo al compilador, oye, mira, ¿sabes qué? Hay un objeto, hay un tipo que tiene este nombre, pero su cuerpo se encuentra en otro lado. No te preocupes porque con eso tú tranquilamente puedes compilar. Ya es el linker el que se va a encargar de buscar ya la definición completa entre todos sus ficheros compilados, entre todos sus OBJs compilados. Así que con eso no te preocupes. Ahora, este tema de las declaraciones anticipadas únicamente nos sirven con punteros y con referencias, por el motivo de que tanto los punteros como las referencias, más o menos ambos tienen un tamaño aproximado de 8 bytes. Entonces, todo puntero, sea del tipo que sea un entero o de este tipo definido, siempre va a ocupar, por lo menos en esta máquina de 64, que es de 64 bits, va a ocupar 8 bytes. Entonces, es más que suficiente con eso de ahí. Entonces, con esto deberíamos solucionar este inconveniente. Vamos compilando a ver si es cierto. Y me sigue dando error. Vamos a ver dónde me dice. Me sigue dando error en la línea ahora .h, línea 13. ¿Por qué? Porque bajó 2 líneas. Se supone que ya tengo la declaración anticipada, con esto debería ser más que suficiente, pero bueno, no. Lo que pasa es que todo este tipo C input component en realidad está declarado dentro de estos dos namespace. Para poder tener una declaración anticipada correcta, voy a tener que decirle que se encuentran estos dentro de esos namespaces. Namespace cry default components. Perfecto. Y este también. Perfecto. Entonces, compilemos y veamos el resultado. Me está dando error. Vamos viendo qué me dice. ¿Dónde se da el error? En la línea 15 ahora. Es esta de aquí. Déjame ver si es que no escribí mal default components. Si me faltó una S aquí, default components. Perfecto. Entonces, ahí sí, compilemos y veamos. Parece que ya está compilando. Parece. Vamos viendo. Perfecto. Compiló bien. Estamos usando ahora las declaraciones anticipadas. En los casos de los .h, y como digo, siempre que nosotros vayamos a trabajar con punteros o con referencias, se recomienda hacer uso de estas declaraciones anticipadas. Perfecto. Entonces ya con esto tenemos creado nuestro player controller. Perfecto. Vamos testeando, viendo cómo está yendo las cosas dentro de nuestro juego. Entonces, aquí tenemos un game launcher. Si nosotros depuramos, en este caso lo que va a hacer es invocar el juego. Nosotros no queremos invocar de momento el juego. Yo quiero invocar en este caso el sandbox. Para invocar el sandbox nos vamos a este proyecto que dice editor, damos clic derecho y hacemos un set as startup project. Esto quiere decir que cuando nosotros ahorita depuremos, lo que va a hacer es abrir el sandbox, ya que necesitamos poder testear. Entonces, bien, ahí está abriendo el sandbox y ahora, bueno, los veo cuando ya estemos completamente dentro desde el sandbox. Muy bien, ya estamos de regreso al sandbox. Vamos abriendo una de las escenas que tenemos. Vamos a Open Level. Vamos acá a la carpeta de Levels y aquí tenemos un mapa que se llama simplemente Example. Este es el mapa por defecto que CryEngine genera dentro, bueno, en este caso de la template. Perfecto. Vamos acá a Create Object y vamos a crear en este caso una nueva entidad. Vamos presionando G para en este caso ir hacia donde está la entidad dentro del mapa. Tenemos un tal Entity 15. Vamos llamándolo, no lo sé, Player, por ejemplo. Simplemente Player. Vamos guardando el mapa por si acaso. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora es decirle, oye, ¿sabes qué? Utiliza el Player Controller que acabé de crear. Aquí lo tenemos, Player Controller. Pero como podemos ver, pues está fuera, no está dentro de carpetas como por ejemplo está la cámara, audio u otros componentes más adicionales. Esto es algo que ya podemos ir refinando para tener un mejor componente mucho más vistoso aquí dentro del sandbox. Entonces vamos a decirle y utiliza el C Player Controller y tenemos un problema. Acaba de crashear. Vamos a ver qué me dice esta excepción. Me dice excepción, en este caso lanzada, se está intentando leer una read asset violation, o sea, que es algo que es null pointer. This, en este caso el puntero this me dice que es null pointer. En pocas palabras, estamos accediendo a un puntero inválido. Vamos a ver.
En este caso me dice que this was null pointer. ¿Dónde está this en este caso? Puede ser acá. Si nosotros nos vamos acá a player controller. Player controller, ¿dónde está? Acá estamos. Si revisamos en este caso mp entity, bueno, no me indica aquí. Pero se está dando, el problema se está dando dentro del fichero entity. Está intentando invocar un método que se llama getComponent. Entonces, lo que se refiere a this es null pointer, se refiere al puntero hacia la entidad. Así que el que está haciendo null pointer es este puntero que nosotros tenemos aquí. Entonces, bueno, ya más o menos acabamos de identificar cuál es el problema. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto de aquí? Existe, bueno, hay una cosa que es bastante interesante que necesitamos conocer y entender dentro de CryEngine. Cuando nosotros creamos componentes, estos componentes al principio se crean sin tener conocimiento de cuál es la entidad que está alojada, o sobre cuál entidad es sobre la que están alojadas, así más o menos sería. Se construyen sin conocer aquello de ahí. Una vez que estos terminan de construirse, todavía no se enlazan a ninguna entidad, se enlazan después que termina dicha construcción. Nosotros, durante la construcción de este componente, le estamos diciendo, voy a usar a través de la entidad a la cual no estoy enlazada, voy a invocar un método que se llama getCreateComponent. Es por ese motivo que nos está saltando una sección de null pointer. ¿Por qué? Porque este puntero todavía es inválido. Cuando termine de construirse este objeto, en esos momentos es cuando se va a asignar a la entidad y por lo tanto este puntero es el que va a ser rellenado. Entonces no podemos hacer uso del constructor para, en este caso, inicializar los otros componentes que estamos necesitando. ¿Qué método entonces podemos usar? Si no puedo usar el constructor, ¿qué puedo usar? Pues bien, en CryEngine tenemos varios componentes internos que vienen dentro, bueno, declarados dentro de Entity Component, que también vienen declarados, bueno, en estos más que tenemos aquí. Pero bien, el que nos interesa precisamente es Entity Component. Y el método que nos interesa es uno que se llama Initialize, este método de aquí. Me dice que este método es invocado durante la inicialización del componente y, bueno, en el tiempo de creación del componente. Entonces, este método initialize que tenemos aquí es el que nos va a permitir poder usarlo para construir, en este caso, los otros componentes, ya que cuando initialize es invocado, ya se conoce cuál es la entidad sobre la cual el componente está enlazado. Por lo tanto, vamos a sobreescribir este método initialize y vamos a usar en este caso el especificador de override. Override lo que quiere decir es que si yo me equivoco en la firma en este caso de esta función, por ejemplo, yo le pongo una S ahí, por ejemplo, tiene un nombre bastante raro. Como podemos ver, se pone en rojo. Me está diciendo que una función miembro declarada con override no está sobreescribiendo un miembro de la clase base. Override lo que me permite es detectar ese tipo de inconvenientes. Si yo estoy metiendo la pata en la declaración o en la firma, mejor dicho, en la firma de una función que yo estoy intentando sobreescribir, que pertenece, una función virtual en este caso, que pertenece a mi clase base, en este caso Entity Component. Entonces sí, yo estoy metiendo la pata porque no se llama así, se llama en realidad así. Por lo tanto, override nos sirve para eso, para detectar esos inconvenientes. Perfecto, entonces vamos diciéndole que quiero definir este método de aquí. Y ahora, como digo, no puedo usar el constructor, tengo que hacer uso, en este caso, de este método initialize. Vamos borrando aquí y perfecto. Vamos guardando. Entonces, vamos a usar initialize, que como digo, cuando initialize es invocado, entity ya debió haber sido asignado. Entonces, vamos probando y vamos viendo si esto es cierto. Bueno, está compilando Player Controller. Está demorando ahorita la compilación. Bastante extraño. CryEngine normalmente no demora mucho el tiempo de compilación. Pero bien, ya terminó de compilar. No es un Real Engine que se demora una eternidad para compilar. Pero aún así, como digo, se está demorando a pesar de ser un proyecto bastante pequeño. Pero bien,
Ya son cosas que, bueno, iremos mejorando poco a poco. Entonces, bien, aquí ya los veo cuando estemos dentro de la escena en el sandbox. Muy bien, ya estamos dentro del sandbox. Aquí tenemos a nuestro player entity. Ahora sí, vamos a volver a testear. Player controller era así, player controller. Y perfecto, como podemos ver, se ha creado nuestro, en este caso, nuestro character controller component, que es la representación física de nuestra entidad. Y también en este caso tiene un input que, bueno, los componentes de input por defecto no tienen parámetros. Bueno, no tienen parámetros configurables dentro de aquí del sandbox. En el caso del character controller, perdón, pues sí tiene varios parámetros que nosotros podemos ir configurando en este caso. Muy bien, con esto ya tenemos nuestro primer componente. Esto está funcionando bastante bien. Como podemos ver, bueno, nuestro character controller tiene una forma, pues, no muy exacta que se diga. En teoría debería estar usándose una cápsula, pero me sale este tubo así. ¿Por qué sale este tubo? Pues bien, el motivo es por el siguiente. Déjame en este caso desactivar el terrain collision para poder en este caso meterme entre el terreno en sí. Cuando la cápsula se está creando o cuando se está inicializando este character controller component, en realidad lo hace más o menos de esta forma. O sea, la mitad del character controller se está inicializando por debajo del piso y en este caso por debajo de un objeto físico. Como no pueden haber objetos físicos intersectados, lo que CryEngine hace es, bueno, sabes que como no pueden haber intersecciones, yo te deformo, como quien dice, tu cápsula. A pesar de que esto debería funcionar de forma normal, pero visualmente no está funcionando bien. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando. Me deforma la cápsula para evitar, en este caso, las intersecciones. Ahora, ¿cómo puedo solucionar esto de aquí? Déjame regresar en este caso el terrain collision. Perfecto, sí, no me puedo meter. Entonces vamos cerrando y vamos solucionando eso de ahí. Para poder solucionar ese inconveniente vamos a tener que, en este caso, durante la inicialización del character controller component, vamos a, en este caso, vamos a subir nuestra cápsula de colisión. Entonces, character controller component, vamos a invocar un método interno que se llamaba set word transform matrix debería haber. Set transform matrix solamente me permite hacerlo de forma local. Bueno, de forma local es más que suficiente de momento. Vamos a setear en este caso su transformación de forma local. Vamos a usar esta sobreescritura que es la que prácticamente más uso, al cual tengo que pasarle una matriz de 3×4. Para poder pasarle en este caso una matriz de 3×4 podemos hacerlo a través de matrix 34 e invocamos un método que se llama translation matrix. Había un create translation matrix, al cual yo tengo que pasarle un vector. Esto lo que va a hacer es generar una matriz de 3×4 a través de un vector que yo le pase. Entonces aquí tengo que generar un vector 3 que le voy a decir que en este caso en X no tiene valor, en Y no tiene valor y en Z va a tener un valor. Vamos poniéndole de momento un valor de 0.5. Este valor es provisional. Entonces punto y coma aquí al final. Entonces lo que voy a hacer es setear la transformación local del componente, en este caso character controller component. Vamos viendo si esto nos funciona. Entonces compilemos, esperemos un ratito hasta que termine la compilación. Como digo, está demorando, me sorprende, pero está demorando bastantito. Pero bien, ya terminado con la compilación. Aprende Unreal, esto es compilar, que en medio se hace un cambio, no tienes que esperar demasiado. En Unreal Engine 5 principalmente, tienes que esperar una eternidad hasta que el cambio sea incorporado al DLL. Claro, bueno, aparte de eso, tampoco es recomendable compilar demasiadas veces o de forma muy seguida, ya que es bastante ineficiente porque perdemos demasiado tiempo. Pero bien, ahorita de momento, como estamos aprendiendo, podemos tomarnos un poquito esa libertad. Entonces vamos inicializando nuestro player controller, sí. Perfecto, y todavía pues la cápsula sigue estando metida.
sigue estando metida. ¿Cuál puede ser en este caso el inconveniente? Ya quiero saber cuál puede ser el inconveniente. Lo que pasa es que ahora voy a tener que decirle al Character Controller Component, este tipo de cosas ya lo vamos a ver a más detalle en los siguientes videos, de momento solamente para solucionar este problema. Vamos a invocar un método interno que se llama Physicalize. Este método Physicalize lo que hace es construir un objeto especial que existe en CryEngine conocido como el Physical Entity. Este Physical Entity es el objeto que interactúa o es actualizado dentro del motor físico de CryEngine. Entonces, eso es lo que es un Physical Entity. Este Physical Entity se actualiza dentro de ese mundo físico y este Physical Entity a su vez actualiza la entidad a la cual está enlazado. Más o menos esa es la cosa. Como digo, este tipo de cosas ya vamos a ir viéndolo a más detalle conforme vayamos avanzando en esta serie y también en posibles series nuevas que vayamos a seguir. Ya que para esta primera serie, para esta elaboración de este juego, voy a intentar usar en mayor medida los componentes que CryEngine nos facilita. Para otros proyectos vamos más bien a hacer lo contrario. Vamos a intentar usar lo menos posible de los componentes que CryEngine nos utiliza y comenzar a elaborar nuestros propios componentes, lo cual nos va a dar un mayor control sobre nuestro juego, pero a su vez es un proceso mucho más complicado. Entonces vamos viendo si ese cambio nos solucionó el problema. C Player Controller y perfecto, como podemos ver, ahí sí nuestra cápsula está mejorcita. Entonces lo que hicimos fue volver a generar nuestro Physical Entity. Perfecto, entonces con esto ya tenemos pues una primera parte para el desarrollo de nuestro juego de Alien Ball. Bien gente, esto sería todo por este video, por esta primera parte. Ya para el siguiente video vamos a ir mejorando en este caso nuestro player controller. Vamos a comenzar a darle en este caso impulsos. Vamos a comenzar a usar mejor dicho el input component para darles impulsos en este caso al Physical Entity. Vamos a también a crear una cámara, ¿cierto? Lo que nos faltó fue crear la cámara. Bueno, vamos a crear la cámara, vamos a modificar la cámara, o sea, rotar en este caso la cámara. Vamos a darle un comportamiento en general de un juego, en este caso de primera persona. Todo eso lo vamos a ver, me parece, ya en el siguiente capítulo. Por el momento esto sería todo gente. Si les gustó ya saben, pueden verme con un like y suscribiéndose a este canal. Cualquier duda, comentario y sugerencia en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Por mi parte gente, esto sería todo, así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.